Tratan de atajar el fraude electoral. Hoy les contaremos por qué anularon la inscripción de más de 900.000 cédulas en el país. Nos encontramos muchas irregularidades, desde personas fallecidas, personas desaparecidas. ¿Está el Oriente Medio al borde de una guerra? El ataque fue lanzado desde el norte y estuvo incuestionablemente patrocinado por Irán. Analizaremos qué papel jugarían países como Estados Unidos en una eventual confrontación militar y qué efectos puede tener esto para el resto del mundo. Somos americanos y el odio hacia los españoles va a ser implacable. Esta noche se estrena Bolívar, la producción más ambiciosa del canal Caracol. Hablaremos con una de las historiadoras que asesoró a los creadores de la serie. La libertadora del libertador. Esto es Sala de Prensa. Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, un espacio en el que nos tomamos el tiempo para entender las noticias. Hola, Ricardo. Hola, Margarita, buenas noches. Vamos a hablar, entre otras cosas, hoy de la anulación de cédulas. Estamos a poco menos de un mes de las elecciones para alcaldes, gobernadores, diputados y concejales del próximo 27 de octubre. Para decidir quiénes son justamente los nuevos funcionarios. Y como siempre pasa, se conocen las artimañas que hacen algunos candidatos y sus campañas para asegurar votos. Pues Ricardo, una de las más conocidas siempre es el ya tristemente célebre trasteo de votos. Y en las últimas horas el Consejo Nacional Electoral dio a conocer una cifra escandalosa. Anuló la inscripción de al menos 915.000 cédulas en todo el país. Fíjese que el departamento del Tolima es el número 1 en el número de anulaciones de cédulas de ciudadanía. Más de 260.000 de ellas además fueron en la costa Caribe. Y solo en el departamento de Antioquia fueron más de 130.000 las cédulas anuladas. Así lo dijo el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Manifestarles que sí, nos encontramos muchas irregularidades, desde personas fallecidas que aparecieron votando pese a estar fallecidas con años de antelación. Nos encontramos con personas desaparecidas que aparecieron sus cédulas registradas para votar. Y para ampliar esta preocupante noticia nos acompaña el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos. Doctor Penagos, explíquenos exactamente por qué se anularon las inscripciones. Bueno, la decisión de anular más de 915.000 inscripciones de cédulas para votar en las próximas elecciones del 27 de octubre obedeció a varias razones. La primera, a más de 50.000 visitas que el Consejo Nacional Electoral hizo en las diferentes regiones de Colombia. En segundo lugar, por cuenta de las alertas que muchas autoridades presentaron en las últimas semanas. Y en tercer lugar, de los cruces de las bases de datos de las diferentes entidades del gobierno. Me refiero a las bases de datos de víctimas, las bases de datos del ANSPE, del CISBEN, del ADRES, de Cámara de Comercio y demás. Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue hacer todos esos cruces de esas bases de datos y se encontró que cerca de 915.000 personas que inscribieron su cédula para votar este 27 de octubre, la inscribieron en lugares donde no tienen su residencia electoral, es decir, en lugares donde no residen. Y como quiera que la inscribieron en lugares donde no residen, pues legalmente no pueden votar en esos sitios donde inscribieron sus cédulas para estas próximas elecciones. Sí, magistrado Penagos, ¿cuáles son las regiones o los municipios donde más se han detectado casos de trasteos de votos? Bueno, se han detectado, digamos, unas zonas que de alguna manera son en las que mayormente se inscribieron de manera irregular. Entre esos está Antioquia, Atlántico, norte de Santander, Tolima y Huila. Esos son los departamentos de alguna manera donde más ciudadanos se inscribieron y más ciudadanos pueden ser posibles trashumantes. Eso quiere decir que en esos departamentos que de alguna manera varios de ellos han sido históricos en la transhumancia, en especial en Atlántico, pues se sigue manifestando un fenómeno que hay que decir desde ya, es un fenómeno que tiene
décadas. Entonces, lo que se quiso fue revisar con mucho juicio estas bases de datos, dejando claro, eso sí, que puede haber algunos ciudadanos de esos 915.000 que demuestren el día de mañana que efectivamente tienen su residencia electoral en el lugar donde la escribieron. Y quiero aclarar una cosa muy importante, que una cosa es la residencia, o sea, el lugar donde los ciudadanos viven, y otra cosa la residencia electoral. La residencia electoral tiene 4 requisitos. El primero, el lugar donde la persona habita. El segundo, el lugar donde la persona ejerce su profesión u oficio, también se considera residencia electoral. El tercero, el lugar donde la persona tiene su negocio o empleo, también. Y el cuarto, aquel lugar donde la persona habitualmente está de asiento. Si un ciudadano cumple alguno de estos 4 requisitos, puede pedirle al Consejo Nacional Electoral que revise su caso y obviamente puede ser incorporado nuevamente al censo. Doctor Penagos, pero explíquenos y expliquémosle un poquito a nuestra audiencia, ¿cuál es el negocio ilícito ahí? ¿Para qué cambiar el lugar de inscripción y a cambio de qué? Parece ser, porque aquí se va a hacer unas investigaciones, la Fiscalía va a estar al tanto de algunos patrones que hemos encontrado donde pueden haber estructuras o mafias dedicadas a ese tema, pero básicamente lo que hacen es utilizar en especial esas regiones conurbadas o esas áreas metropolitanas para unos ciudadanos, en la costa los llaman mochileros, ir a persuadir a cambio de un dinero o de una dádiva a un número de ciudadanos para que salgan a votar, o más bien para que se vayan a inscribir a un municipio cercano al donde efectivamente viven. Los llevan, los inscriben y el día de las elecciones nuevamente los recogen para ir a votar. Eso es lo que se conoce como transhumancia. Ahora bien, hay que decir que desde el año pasado, por medio de la Ley 18 de 64, es un delito, no solamente aquel ciudadano que busca esos grupos de ciudadanos para trasladarlos a votar en un lugar diferente al lugar donde residen, esos que instrumentalizan, esos ciudadanos que utilizan a veces la necesidad de la gente, pero también desde el año pasado, no solamente el ciudadano que los utiliza comete un delito, sino aquel ciudadano que se presta a cambio de un dinero o de alguna promesa de recurso o de favor para inscribirse en un lugar donde no resida. Y muchos colombianos hoy no saben que tanto comete delito, insisto, aquel que utiliza esos grupos como aquel que se presta para ir a votar en un lugar donde no reside. Sí, para hacerlo muy gráficamente, doctor Penagos, si a mí me anulan la cédula, ¿puedo votar el 27 de octubre o no puedo votar el 27 de octubre? Esa pregunta es muy importante. Pareciera entenderse que aquel al que se le anula la inscripción no puede votar en las pasadas elecciones, y eso es falso. A quien se le anula la inscripción, en ningún momento se le limita su derecho a elegir y a votar. Ese ciudadano va a poder votar. ¿En dónde? En el lugar donde votó la última vez antes de esta inscripción que acaba de hacer. Es decir, lo que se anula, lo que se deja sin efecto es la inscripción, la nueva inscripción que el ciudadano hace, pero nunca se le niega la posibilidad de ir a elegir. Y nunca se le niega, y lo que quiere decir es que puede votar en ese lugar donde votó anteriormente. Ahora bien, es muy importante que los ciudadanos sepan que estas 916.000 firmas de cédulas, estos listados se van a publicar en la página web del Consejo Electoral y de la Registraduría. Se van a enviar a cada una de las registradurías de Colombia, se van a enviar mensajes de texto, correo electrónico a los ciudadanos que dejaron su correo y su teléfono. ¿Para qué? Para que el buen ciudadano, el que aparezca en el listado, pero pueda demostrar que sí reside donde inscribió su cédula, pues haga su reclamo al Consejo Electoral y con mucho gusto se incorporará al censo. ¿Qué necesita llevar? Pues simplemente un escrito o por correo electrónico en el que diga: señor, ustedes están equivocados, Consejo Nacional Electoral, porque yo vivo en Bogotá y me inscribí en Soacha, pero en Soacha es el lugar donde tengo mi empleo, por ejemplo, puede votar en Soacha. O no, yo vivo en Bogotá, pero en Soacha tengo un negocio, una papelería, también puede votar en Soacha. Es decir, nos tiene que demostrar, y si lo demuestra, yo estoy seguro que el buen ciudadano lo va a hacer, pues nos demuestra, el Consejo Electoral lo va a incorporar al censo. Estos datos no son infalibles, las bases de datos en Colombia no están plenamente actualizadas, así que pueden haber buenos ciudadanos, destacados inclusive hasta candidatos que terminen en el listado, pero se pueden incorporar a él.
Por el contrario, estoy seguro que la gran mayoría de estas cédulas que se anularon, muchos de ellos sí son personas que se prestaron para la transhumancia o que fueron instrumentalizadas o utilizadas por mafias, y los ciudadanos pues no solamente no pueden votar, sino que pueden ver abocados a investigaciones penales. Sí, es el doctor Hernán Penagos, presidente del Consejo Nacional Electoral, con unas cifras muy preocupantes y también con llamados de atención sobre lo que significa ese trasteo de votos, Margarita. Me llamó la atención algo en la oficina del doctor Penagos, y es que de fondo tenía un cuadro del Libertador Simón Bolívar. O sea, él está en modo Bolívar, está en el Bolívar, modo correcto. como todos nosotros. Porque esta noche Canal Caracol estrena su mayor producción en 50 años de historia, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y ojo a este dato. Según la ONG Human Rights Watch, en Venezuela cerca de 18.000 personas han sido asesinadas por la policía o por los organismos de seguridad del Estado. Una cifra alarmante. En 3 años, 18.000 asesinatos a manos de integrantes de la fuerza pública. Esto está en un informe, Margarita, de esa organización de Human Rights Watch sobre ejecuciones extrajudiciales. Como lo decíamos, toma el camino desde 2016 hasta 2019, especialmente en zonas de bajos ingresos que son opositoras al régimen de Nicolás Maduro. Pues es preocupante. Según el informe, se habrían dado en circunstancias variadas de oposición a la autoridad del régimen de Maduro que les terminaron costando la vida. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos aquí a Sala de Prensa vamos a hablar sobre la posibilidad que está latente, no hay que descartarla, de una posible guerra en Oriente Medio. Ya regresamos. Crece la tensión en Oriente Medio por las presiones de Estados Unidos a Irán tras los atentados contra las mayores instalaciones petroleras de Arabia Saudita. En Aramco, justamente, que es la estatal petrolera de Arabia Saudita, Margarita, y a principios de esta semana ya había disparado esto los precios del petróleo en todo el mundo, y en las últimas horas el presidente Donald Trump anunció sanciones contra Irán. El gobierno saudí presentó hoy toda una batería, nunca mejor dicho, de todo un arsenal de pruebas que para ellos constatan la participación y el patrocinio de Irán en estos atentados. Así habló el gobierno saudí. This attack did not originate from Yemen. Este ataque no se originó desde Yemen, pese al gran esfuerzo que ha hecho Irán para hacerlo parecer así. El ataque fue lanzado desde el norte y estuvo incuestionablemente patrocinado por Irán. Para entender el impacto de esta noticia, tenemos al médico y profesor universitario Víctor de Currea Lugo, que es un reconocido analista de esos conflictos. Y lo primero que le preguntamos, doctor de Currea Lugo, es si ve posible que hoy estalle una guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Ese escenario es factible? Yo no creo que en el corto plazo haya posibilidad de un conflicto armado abierto. Lo que creo es que va a haber una profundización de la situación en Yemen. Los hutíes, más cualquier otra cantidad de facciones con agendas religiosas, políticas y étnicas, van a seguir en esa confrontación que está siendo alimentada desde fuera por Arabia Saudita, por las monarquías del Golfo, pero también por Irán. En ese sentido, lo que uno ve es una gran crisis humanitaria. Los niveles de desnutrición que han reportado organizaciones como Médicos Sin Fronteras, el problema de acceso a la población civil, como ha dicho el Comité Internacional de la Cruz Roja, genera un gran impacto en la población civil. Por tanto, lo que uno ve es que la comunidad internacional no le ha puesto cuidado ni buscar una salida política ni buscar una salida humanitaria al conflicto. De hecho, algunos yemeníes han cruzado el mar tratando de buscar refugio en Somalia. Imagínense lo mal que está uno para terminar pidiendo ayuda en Somalia. ¿De qué depende el siguiente paso? Ya no depende de Irán si actúa o no actúa apoyando a los rebeldes. Ahora es la respuesta que da Arabia Saudita. Yo creería y me inclino, sin que esto sea, pues por supuesto, palabra sagrada, a que la respuesta se va a dar en términos militares limitados y con operaciones encubiertas contra intereses iraníes. Y detrás de eso estaría perfectamente Arabia Saudita o Israel o Estados Unidos. Señor de Currea, hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un acto casi simbólico de respaldo, pues está en Riad reunido con la monarquía y ha considerado los ataques a las refinerías como un acto de guerra, pero se muestran los dientes y seguramente de todas maneras se evalúan muy bien ya pasar a los hechos en una confrontación militar. Pero, ¿qué países entrarían en juego de inmediato? Porque seguramente esto no sería una guerra entre dos. ¿Por qué Medio Oriente es siempre un polvorín a punto de estallar?
Bueno, Medio Oriente es un sitio donde además hacen presencia las grandes potencias con sus intereses, como Rusia, China, Estados Unidos, Francia, y tienen aliados determinados en cada una de las regiones. En caso de una confrontación, que repito, veo lejana, sin duda del lado saudí se alineará Israel, quien preferiría, igual los saudíes, hacer alianzas con Israel o hacer alianzas entre ellos antes que hacer alianzas con Irán. Entonces, el hecho de que tengan enemistades contra Irán, tanto Israel como Arabia Saudita los pondría en el mismo paquete con el apoyo de Estados Unidos. Recordemos que allí en Bahrein hay una gran base militar de Estados Unidos. Sin embargo, Irán no está del todo solo. China y Rusia han mirado y han acompañado, especialmente durante el conflicto de Siria, la agenda iraní en la región. Por lo tanto, eso salpicaría a otros países, por supuesto Turquía, por supuesto el cierre o la afectación del transporte de petróleo por el canal de Hormuz significaría un golpe no solamente al precio internacional del petróleo, que ya se está aumentando, sino por supuesto el precio a todo el transporte internacional de bienes, con lo cual la crisis se agrava e implicaría no solamente en términos militares y políticos, sino también en términos económicos. Sí, profesor de Currea, usted nos dice que ve poco probable en el corto plazo una confrontación militar. Sin embargo, todo esto que está ocurriendo puede tener efectos para el mundo. ¿Qué puede esperar el resto del planeta en medio de la tensión de estos países? Actualmente, como todos sabemos, el 63% del petróleo del mundo se está produciendo en Oriente Medio. Además, están los grandes depósitos de gas y geoestratégicamente significa muchísimo para el mundo. Nadie quiere una guerra en Oriente Medio, pero eso no le impide a los diferentes actores que de allí mostrar los dientes. Es posible que los ataques producidos en territorio saudí, de los cuales Arabia Saudita acusa a Irán, sean respondidos mediante dos estrategias: un ataque limitado contra intereses iraníes y operaciones encubiertas. ¿Por qué? Porque en el momento actual, a pesar que las alarmas son muchas, a ninguno de los actores de Oriente Medio le conviene una guerra de gran intensidad o un conflicto armado abierto. Sin embargo, sí en años anteriores han recurrido a este tipo de tácticas de las operaciones encubiertas. Por ejemplo, cuando se dio el ataque sistemático de científicos iraníes para tratar de con eso bloquear el desarrollo de uranio enriquecido por parte de Irán. Doctor de Currea, ¿y qué tan difícil es resolver el conflicto en Yemen, que es en este caso el florero de Llorente, realmente como el detonante de esta crisis? Usted empezaba hablando de los rebeldes hutíes que disputan el poder ahí. Habría que resolver primero eso, ¿no? Yemen es un país que ha estado fracturado por múltiples razones tribales, políticas y religiosas desde muchísimos años, por lo menos desde 1978 hasta acá hay registros de la complejidad de Yemen. Sin embargo, se ha agravado porque su conflicto interno ha sido salpicado por la presencia de dos actores internacionales, tanto Arabia Saudita como Irán, apoyando diferentes facciones. Por lo tanto, allí no solamente hay una guerra local en Yemen con diferentes agendas políticas, sino que hay una guerra proxy, donde Irán y Arabia Saudita se están enfrentando a través de terceros. Entonces, la solución no solo pasa por lo que digan las agendas yemeníes propiamente dichas, sino por lo que estas dos potencias regionales determinen. Sí, es Víctor de Currea Lugo, experto en Oriente Medio. No ve posible una guerra, pero sí tendrá efectos sin duda para la economía global lo que está ocurriendo. Y ojalá tenga razón, ¿no? Nadie quiere una guerra. No, y sobre todo porque la situación es incontrolable. No sabemos qué pueda ocurrir en medio de tantos intereses que hoy están en juego en Arabia Saudita, con Irán. Usted que conoce tan de fondo el asunto internacional, pues sin duda se está jugando mucha estabilidad geopolítica del planeta en ese sitio. Y sobre todo si uno considera también las personalidades de los líderes que en este momento tienen las potencias del mundo. La razón. No quisiera una guerra. Así es. Hacemos una pausa, ¿le parece? Sí. Y regresamos para hablar de Bolívar. Sí. Hoy podremos ver la serie en el canal Caracol. Es el gran estreno y les vamos a anticipar algunos detallitos. Somos americanos y el odio hacia los españoles va a ser implacable y la guerra va a ser a muerte, señores. Nunca hubo un hombre que se encargara de esos muchachos. Vamos, acompáñame, vamos. ¿Por qué no me había informado que esto estaba pasando? ¡Claro que podía! Es mejor que estés lejos.
conmigo, Simón. La muerte. Esposo altanero. ¿No le han enseñado a respetar a sus mayores? Respetarlo usted, si usted lo único que quiere es quedarse con nuestra fortuna. Misionaria. ¡Todos del ejército de su majestad! Estos prisioneros han sido condenados al exilio de por vida. La crueldad de la corona española. ¿Alguien más no cree que la palabra del rey es ley? Hoy el canal Caracol Margarita estrena esta majestuosa serie, Bolívar, el hombre, el amante, el libertador. Es una de las series más importantes y una de las más importantes producciones de la televisión colombiana de los últimos tiempos. Muy emocionante, pues si es así como se ve, realmente me la quiero ver ya. No hay duda, además, de que Simón Bolívar es un personaje apasionante, sobre el que sabemos mucho, o al menos sabemos desde nuestra más tierna infancia, pero del que también se ignoran muchos aspectos. Sus hermanos en esa montaña, solo cubiertos de honor y cansados de su valentía. Aquí las imágenes del adelanto de lo que será Bolívar. Por eso, para entender un poco la historia detrás de el libreto de esta serie que hoy está en el canal Caracol, nos acompaña la historiadora Isabel Arroyo, quien asesoró a los realizadores de la serie. Profesor Arroyo, buenas noches. Quiero comenzar preguntándole qué tanto es real y qué tanto es ficción en esta serie, en Bolívar. Buenas noches, Ricardo. Pues como todas estas series, este tipo de programas, pues tiene mucho de recreación, ¿no? No es un documental, pero es una recreación, por decirlo de alguna manera, respetuosa de la historia. Por ejemplo, una cosa que a mí me pareció muy interesante de poder participar y mirarlo, es que hay personajes que podríamos llamar construidos, personajes de reparto, pero no fueron construidos de la nada. Salen de documentos, permiten mirar cosas que pasaban en la época, permiten contar detalles. Entonces, es una historia muy rica, muy llena de detalles, no es una historia plana. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante para los televidentes. Profesora, seguramente hay muchos vacíos históricos en la vida de Bolívar que son pues imposibles de llenar en una forma fidedigna. Supongo que ahí entraron ustedes mucho a jugar porque el guión se aprovechará un poco de eso, pero ustedes también marcaron una línea. ¿Cómo funciona eso de lo que no es una verdad histórica? Bueno, afortunadamente la historia siempre deja un espacio para la imaginación y para la interpretación y la recreación. Yo creo que eso es parte de contar la historia. Pero hay una cosa, aunque claro, siempre hay episodios que pueden dejar dudas o que hay más de una interpretación o que no están perfectamente documentados. Una cosa que sí me interesa contar es que de todas maneras es una historia muy documentada y con los documentos relativamente fáciles de acceder a ellos. Por ejemplo, las memorias de O'Leary, que en algún momento entra como la voz en off, se pueden consultar. La correspondencia de Bolívar, pues que fue un escritor de correspondencia grandísimo, hay cualquier cantidad de escritos de él, muchos están en línea, entonces puede ser interesante para muchos que lo busquen, que lo lean, que miren qué se tomó de ahí, qué se llenó, ¿no? Qué se complementó, y que sea como una excusa para acercarse más a la historia y conocer más directamente el personaje de Bolívar y de su época también. Claro, hay una palabra que puede definir la vida de Bolívar que quizás es pasión. Si tuviéramos que definir las tres palabras clave de la serie, ¿qué es más apasionante, profesora? ¿El Bolívar humano, el Bolívar amante o el Bolívar libertador? Bueno, yo, desde mi perspectiva muy personal, diría que lo más apasionante de Bolívar, y que está en esas tres cosas, son las mujeres en la vida de Bolívar. Y es un tema que esta serie realza mucho. No solamente Manuelita, que por supuesto va a tener una participación muy importante, y no solamente, digamos, las amantes o los amores de Bolívar. También, por ejemplo, la mamá de Bolívar, las hermanas, otros personajes que van a ir apareciendo son muy interesantes. Entonces, a mí me parece que también, por supuesto, está la figura de Bolívar, pero también el lado
humano, el lado de la lucha por la libertad y del amor desde la perspectiva también de las mujeres, que a veces han estado en un segundo plano en la historia. Este también hace un esfuerzo por rescatarlo y por mostrar cuál fue el lugar en la vida de Bolívar. Y como todos los grandes personajes de la historia, pues hay un componente enorme en la construcción de la figura, pues que tiene mucho de mito. ¿Qué tanto hay de mito en la historia de Bolívar? Yo creo que el mito es sobre todo la manera en que se ha pensado la personalidad de él, ¿no? Como una personalidad casi sobrehumana, ¿no? Y como un lugar en la historia que sea casi como si fuera un semidios, casi que fuera como que él resumiera todas las claves de nuestra historia y de nuestra nacionalidad. Y yo creo que parte del enorme reto de este tipo de esfuerzos es poder ir más allá y mostrar que es una figura mucho más compleja, que no es solamente la historia de él, sino que es la historia de una época, de unas transformaciones. Y yo creo que pues eso es, yo creo que hay un aporte muy interesante en ese sentido en la serie. Sí, ¿por qué las nuevas generaciones, profesora, deberían interesarse por la vida de Bolívar, por lo que a partir de hoy está en la pantalla del canal Caracol? Pues porque es muy interesante. Primero es la historia como tal, está muy bien contada, es un relato que te engancha, pero además también porque todos tenemos algo que hace que nos interese esa historia. Así, hay en algunos grupos, algunas comunidades que tienen un interés, sobre todo un apasionamiento mayor sobre Bolívar, pero incluso los que de pronto no les interesa tanto, generalmente pueden sentirse más distantes, pues hay muchas cosas asociadas a nuestra historia, a temas sobre los que todavía discutimos o sobre los que todavía nos preocupan, que van a ir apareciendo en la historia. Y entonces yo creo que más que por qué deben, es que es interesante. Profesora, gracias por sus aportes y está tan bien hecha, como usted dice, que hasta un personaje como Nicolás Maduro, que tenía tantas prevenciones sobre la aproximación que se haría desde Colombia, desde un canal que él denomina canal de la oligarquía, a una figura que el chavismo se ha apropiado como personaje propio, pues él mismo ha reconocido que está muy bien hecha, así que yo creo que vale la pena verla. Terminó haciéndole propaganda, profesora, ¿ah? Imagínese, ¿sí? Nicolás Maduro terminó haciéndole propaganda. Pues vamos a terminar y les vamos a dejar con unas imágenes de esta serie para que ustedes vayan calentando motores, porque ya en cuestión de minutos va a arrancar en el canal Caracol, algo que nos hace además sentir muy orgullosos. Feliz noche para todos. Somos americanos y el odio hacia los españoles va a ser implacable y la guerra va a ser a muerte, señores. Nunca hubo un hombre que se encargara de esos muchachos. Vamos, acompáñanos, vamos. ¿Por qué no me había informado que esto estaba pasando? ¡Claro que podía! Es mejor que estés lejos, Simón.